Algunos que los patitos. Vamos a hablar de temas de turismo, viviendas, tráfico de viviendas, gentrificación. En Bilbao, concretamente. Hace unas semanas tuvo lugar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la ciudad capital del mundo. Y ahí tuvimos una situación bastante curiosa porque en aquel día en el que se produjo esta modificación, en la tertulia de Onda Vasca de la mañana, hubo una situación en la que se pudo descubrir a cualquier persona que fuera perspicaz, descubrir ciertamente que el debate tiene trasfondo, tiene sótano, tiene un aparcamiento subterráneo bien profundo. Por tanto, ahí tenemos una situación en la que debemos de entender cuál es el debate de fondo real auténtico cuando se habla de viviendas turísticas, cuando se habla de turismo, cuando se habla de... Porque el representante más cercano a Podemos estaba diciendo que la vivienda turística tiene que ser cero. Y por lo tanto, ahí estaba diciendo claramente que el mercado de la vivienda debe de ser un no mercado. Y por lo tanto, debe estar regulado. Y después, cada vez más regulado, más regulado, más regulado. A pesar de que los términos que prevalecían era de tensionamiento. Y más tensionado, que todo Bilbao está tensionado y en el ámbito de la vivienda, a pesar de que técnicamente estamos en una comunidad autónoma, la vasca, en donde se hacen más viviendas que el resto del estado y más nivel de viviendas por alquiler, pero esto no importa. Porque a fin de cuentas la política no es exactamente lo que se hace, sino la perspectiva y la situación de observancia respecto de lo que tendría que ser. Y el pensamiento ciertamente no confesado respecto de que las viviendas tendrían que expropiarse, tendría que construirse y entregarse viviendas gratis a las personas. Y esto se dice a la gente, y la gente metaboliza este discurso respecto de el derecho subjetivo, que según la ley de vivienda, que creo que recordar que de 2013, en el Parlamento Vasco, hace ya 12 años, tendría en teoría uno la capacidad de ir a los juzgados y reclamar su vivienda porque soy ciudadano y por tanto quiero mi derecho constitucional a una vivienda para mí. Otra cosa es el hecho de que nos encontramos en una situación en la que por primera vez hay el mayor número de viviendas ocupadas por monoparentales o mono hijos o mono algo, pero siempre mono de una sola persona que por familias. Monoparentales sería debido a que luego vamos a entrar en, claro, el debate. Si hablamos de viviendas turísticas, ¿qué sería turismo? Monoparentales sería también cuando tiene uno perro, gato, un ficus. Sería igual en cuanto a la consideración, lo mismo que entender el turismo de una manera bastante curiosa. Vamos con la información y luego vamos a volver a desarrollar todo esto. Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, de Bilbao, para regular la implantación de alojamientos turísticos. La principal novedad del cambio que ahora se plantea es la equiparación de las habitaciones y las viviendas de uso turístico HUT, VUT, se autorizarán únicamente en una planta más baja destinada a vivienda de edificios de viviendas libres existentes que tengan reconocido el uso. Es necesario un acceso independiente por el portal tal vez y con recorrido accesible que además no condicionará a posibles necesidades de la comunidad, entonces no es por el portal. Se limitará a un alojamiento turístico por edificio. Para el resto de las actividades turísticas en estos ámbitos de mayor concentración de alojamientos turísticos en edificios residenciales no se permitirá la conversión del edificio en establecimientos de uso turístico, ni total ni parcialmente. En edificios terciarios se permitirán establecimientos de uso turístico, pero no apartamentos turísticos. En el resto de la ciudad, al igual que en el caso anterior, se equipararán HUT y VUT, que eran habitaciones y viviendas, habitaciones de uso turístico y viviendas de uso turístico. Y por lo tanto, se aplicarán las mismas limitaciones a su implantación. También se autorizarán en la planta más baja destinadas a viviendas en edificios de viviendas libres existentes que tengan reconocido uso. Pero en estas zonas no será necesario acceso independiente, aunque sí deberá ser accesible. No habrá límite del número de alojamientos turísticos que podrán existir, tanto como viviendas pueda haber en esa planta.
El resto de las actividades turísticas de alojamiento, es decir, hoteles, pensiones, albergues, hostels, apartamentos turísticos. Y aquí ya entra mi primera duda. ¿Qué diferencia un apartamento turístico de una vivienda de uso turístico? Y otros asimilables quedarán permitidas en edificios residenciales y terciarios. La nueva normativa pretende además clarificar criterios en torno a otro tipo de modalidades de alojamiento como viviendas colaborativas, residencias comunitarias y otros alojamientos similares asimilables a vivienda. Además, desarrollar determinaciones técnicas de habitabilidad y diseño. Estas modalidades de alojamiento se regularán en función del uso que desarrollan. La vivienda colaborativa tendrá uso residencial y las residencias comunitarias se distinguirán entre las que no están ligadas a equipamientos o entidades de interés público, se equipararán a uso residencial, de las ligadas a equipamientos o entidades de interés público, uso equipamental compatible con terciario y residencial. Las residencias de estudiantes podrán ser compatibles con uso de alojamiento turístico por un máximo de 3 meses en periodo estival, pero se garantizará un mínimo de sus plazas de forma permanente para estudiantes, el 30%. Además, se regulan e introducen en la normativa condiciones mínimas de habitabilidad y diseño aplicables no solo a viviendas colectivas, sino también a los hoteles, apartamentos turísticos, etc. Condiciones en cuanto a tamaño de habitaciones y patios, iluminación y ventilación, extracción de cocinas. Y aquí estaría urbanismo, turismo, Bilbao. ¿Es bueno o es malo? Luego entraré respecto de lo que supone para el tema de residencias, porque antes que nada, el tema es la vivienda o es el turismo. Y en cuanto a la vivienda, tenemos que partir del apriorismo de que todo el mundo debe tener una vivienda en propiedad. Debemos a priorizar el hecho de que en el ámbito nórdico, en teoría, a pesar de que luego he traducido el asunto de Airbnb, ¿cómo ha sido el impacto en Ámsterdam? ¿En Viena? ¿En Venecia? ¿En Roma? ¿En Estocolmo? ¿Cómo es el asunto de la tradicional apuesta por el alquiler en Suecia? Cuando en teoría el gobierno sueco tenía la obligación de ponerte a disposición, si no lo lograbas, un apartamento cuando cumplías los 18 años. Claro, el asunto, ¿es el turismo o no es el turismo? Y además, ¿qué es turismo? Es una pregunta creo que válida. Cuando en Santander han decidido hacer una tarjeta con unos monolitos, como si fuera esto 2001 una odisea en el espacio, para introducir una tarjeta ciudadana, han decidido que solamente había 2 posibilidades, aunque luego han pensado que tal vez sería bueno 3, porque, ahora he de decir por qué es absurdo. Solamente había 2. O residente empadronado o turista. La ciudad que tiene la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el verano, eh, ¿esas personas son turistas? Las personas que pueden estar estudiando una carrera y que puedan ser de provincias limítrofes o porque por motivos familiares o cualquier otro o porque tenga disposición a facilidades respecto de becas, pueden haber mil casuísticas. Decidan estudiar en la Universidad Europea del Atlántico o en la Universidad de Cantabria y vayan a tener un periodo de estancia en Santander por motivos de estudios, esas personas no están empadronadas, pero son inmediatamente turistas. Cuando hacemos esta valoración y nos encontramos con situaciones, por ejemplo, que puede haber un congreso, cualquier cosa asimilada respecto de, o por ejemplo, igual un trabajo puntual. Estás forzando a todas estas personas que puedan tener una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, mes y medio de trabajo concreto por unas casuísticas a tener que estar viviendo en un hotel. A tener algún pariente lejano que pueda tenerles acogidos en su vivienda. No pueden tener más que un albergue, hostel, y por lo tanto no pueden hacer un alquiler de un apartamento o una vivienda por espacio temporal.
Cuando nos encontramos con esta situación, entonces debemos entender que aquellas viviendas que no son para residentes empadronados son obligadas para turismo porque el mercado, como diría Rato, manda. O podría ser que estaríamos entre también la opción de que hubiera gente que no se fiaría del posible pago de un alquiler y mantuviera ese piso que pudiera tal vez haber sucedido en herencia o comprado, no saliera a ningún servicio y que por tanto no es que hubiera pisos de residentes o pisos turísticos, sino también hubiera más panoplia. Claro, ahí estaría el problema respecto de la binariedad, de solamente dos casos, lo cual resulta curioso porque este ámbito normalmente suele ser por parte de wokes, de ideologías que están en declive respecto de las derrotas apabullantes en el ámbito eurooccidental, de el ámbito electoral en los últimos tiempos en diversos países. Y resulta curioso porque en el ámbito afectivo sexual nos dicen que hay más de un ámbito binario, hombre-mujer, incluso género, que entonces resulta curioso porque tratan de imponernos lo binario en otros debates, incluyendo el tema urbanístico, vivienda barra turismo. Claro, el turismo es importante. Porque esta gente luego nos encontramos con que en Varadero, en Acapulco, en Punta Cana y en muchos otros lugares, ya fuera en Cuba o en cualquier otro régimen asimilable, incluso la intentona respecto de Nicaragua, Venezuela, muchos países se les podría decir que son fans de esos regímenes. Incluso podríamos hablar de México con la situación que tiene. Podríamos hablar de otros países con casuísticas. Ahí el turismo mola. Ahí el turismo va chachipiruli. Ah, pero cuando ellos van allí a hacer turismo, es turismo revolucionario. Pero cuando viven aquí, entonces no puede venir nadie a ver las maravillas, tanto naturales como culturales. Y cuando habría tal vez un vaciamiento de residentes en determinadas áreas, entonces se inventan la palabra gentrificación y estaría el asunto ligado a tema de turismo. Olvidando un pequeño detalle, la libertad. Si el precio es muy caro en determinado servicio, por ejemplo un restaurante en el casco viejo, eh, ¿por qué no puedes hacer tú una oferta mejor? Si tienes capacidad de hacerlos. O si es posible que haya mayor sector de vivienda. Pero claro, ahí estaría en buena medida la memoria de el problema de la burbuja inmobiliaria y su ruptura. Y en el caso del Estado español, habría que culpar aquí también a Zapatero porque fue incapaz de romper la burbuja inmobiliaria cuando era plausible hacerlo antes de la crisis de 2008. Zapatero también es culpable de lo de Maduro y lo de Mundo, estando fuera de Venezuela. Por tanto, ojo, cuidado con Zapatero, que sí fue importante para elementos sociales, derechos, mujer, LGTBI, ampliación de ciertas cosas, pero en lo de fondo, lo importante, como tema vivienda, ladrillo, urbanístico, cambio de modelo productivo, o la propia situación económico-financiera, no fue capaz, o no quiso, o no se atrevió a hacer lo que correspondía. Y luego nos encontramos también con cosas como la de Paiporta, en donde, es cierto, se puede construir en lugares que sean residencialmente complicados, en barrancos, en lugares de láminas fluviales, de lo de los 500 años, avenida de los 500 años. Sí, se puede, pero el problema es que es más caro. ¿Y por qué tendría que ser más caro? Porque, a semejanza de lo que sucede en los Países Bajos, tendría que construirse un sistema ad hoc que sirviera para canalizar el tema de las aguas en el caso hipotético de que se diera esa avenida de los 500 años. Por tanto, debería de ser suficientemente regulado, pero lo suficientemente limitado en la regulación
para que se establezca con el mínimo de páginas posible un ordenamiento en el que se entienda. ¿Quiere usted hacer viviendas en el Barranco del Pollo? Cojonudo. Pero con esto, esto y esto. Y si no lo hace, entonces usted va a la cárcel. Punto y final. Porque si no, en el caso extremo nos encontramos con situaciones en el pasado reciente, pero también en el 98-99, en Turquía, en donde nos encontrábamos edificaciones de la época romana que habían sufrido mínimamente en esos temblores y edificaciones al lado que eran de reciente construcción, que se habían venido completamente abajo. ¿Por qué? Por constructores y algún que otro promotor que había tenido dificultades a la hora de ocultar su gana de soborno por el régimen establecido. Y por lo tanto, como si fuera esto el coloso en llamas, había drenado recursos a través de materiales más flojos. Y por tanto, ahí estaría el asunto para ser vigilantes. Ahora sí, la construcción de nuevas viviendas. Sí, la adaptación de las viviendas que existen. Pero siempre desde la idea de la libertad. De la libertad y del acompañamiento respecto de no seguir a ciertos colectivos que lo que quieren es llegar a un final no confesado, con medios tampoco confesados, en donde lo que establecen es su agenda. Y antes establecen los marcos del debate, estableciendo los términos. ¿Qué es turismo? Turismo mal. Aquí, en Varadero, cojonudo. El turismo, por lo tanto, habría una tríada. Porque ¿tengo que ser yo el que reconozca que quiero que mi piso es para turismo? Porque tengo que pringarme yo en eso. Si una temporada lo quiero dedicar a unos turistas neerlandeses o suecos que puedan comprar una experiencia en el país a través de estar un tiempo en mi propiedad privada. ¿Por qué tengo que ser yo el que vaya diciendo a la administración si ahora es piso turístico, ahora es piso para estudiantes, ahora es piso para residentes? Luego nos encontraríamos con la administración siendo quien ejecutara la definición. Sería complicado. Porque sería bastante arbitrario. ¿Qué es un piso turístico? Vuelvo a decir lo que comentaba antes. ¿Hasta qué punto podemos definir turista y turismo? ¿Es simplemente aquel que tiene mano sobre mano? ¿Aquel que quiere ver las cosas? Pero claro, un estudiante que está 6 meses, 9 meses en una ciudad cuando no está estudiando y sale a verla o a tomar unos zuritos, unos chiquitos, ahí se transforma en turista. Cuando alguien que va a un congreso deja el congreso y se va a tomar unas cervezas, ahí se transforma en turista. Por tanto, la situación realmente es difícil de regular. Es difícil de regular sobre todo cuando los apriorismos que se tienen, ideológicos, dogmáticos, no se confiesan. Y no se confiesan porque si se confesaran, entonces se establecería un tipo de herramientas que resultarían demasiado extremas para el común de los mortales. Por lo tanto, hay que ir como la ranita que se le mete en el agua de una piscina, pero que en realidad es una olla, y por lo tanto luego le vas subiendo los grados hasta que ya no sea posible volver atrás. Y por tanto, en ese callejón sin salida, tengas que asumir sí o sí la receta de esos extremos para el tema propuesto. Por tanto, aquí estaría esta reflexión, en la que ciertamente resulta curioso eso de que las residencias de estudiantes podrán alojar turistas durante el verano. Como si no hubiera universidad en verano, o no tuvieran que preparar algún examen para julio o para septiembre, o cualquier otra cosa. Y por lo tanto, podríamos decir que Bilbao se ve arrastrado, en parte por Donosti, y Donosti por estas situaciones sobrevenidas ideológicamente.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Helpian.